Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas, en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Gracias. Ahora sí, relájense y pónganse cómodos. Comenzamos con la historia. La llamada de un viejo amigo. Nunca he sido amigo del silencio, pero desde aquel día, el sonido del teléfono me produce una ansiedad que no puedo explicar. A veces suena en sueños. A veces lo escucho aunque esté apagado. Ese tono grave, antiguo, casi mecánico, como si viniera de otra época o de otro plano. La llamada que lo cambió todo llegó un jueves por la noche, a las 9:37 de la noche. Lo sé porque todavía tengo el registro en un cuaderno, aunque ya no conservo el teléfono. Lo destruí años después. Lo hice pedazos con un martillo y enterré los restos en el patio, como si eso pudiera enterrar también lo que trajo consigo. ¿José? La voz era profunda, con ese timbre suave pero cortante de alguien que sabe cosas que tú no. Me tomó un segundo ubicarla. Hacía más de 10 años que no hablaba con Frank. Frank. ¿Qué milagro? ¿Dónde andas? Un silencio breve, pesado, incómodo. Estoy en un proyecto, algo grande. Escúchame bien. Necesito un ingeniero industrial en electrónica, con conocimientos en automatización. Alguien de confianza. No puedo explicarte mucho por teléfono, pero es una oportunidad. De las que no se repiten. ¿Qué clase de proyecto? Una mina. Al norte. En la sierra, entre Sonora y Chihuahua. Es una operación conjunta con varios organismos. No puedo entrar en detalles aún, pero créeme cuando te digo que tu perfil es justo lo que necesitamos. Hice una pausa. No era cualquier cosa. En ese tiempo yo trabajaba por contrato con una empresa de automatización para plantas alimenticias, pero los pagos eran intermitentes y no había garantías. Y lo que ofrecía Frank sonaba sustancioso. ¿Y qué hay del sueldo? Pregunté, como quien tantea la temperatura de un río antes de saltar. Frank soltó una risita apenas audible. Digamos que es generoso. Y eso es solo el inicio. ¿Y los riesgos? Nada fuera de lo común. Estás supervisando. No vas a picar piedra. Vas a programar, a revisar, a optimizar. Lo de siempre. Mentiroso. Si hubiera sabido entonces lo que significaba esa palabra, mina, no habría dejado que siguiera tan tranquilo en mis oídos. Le habría colgado. Le habría gritado. Le habría bloqueado para siempre. Pero era otro tiempo. Y yo era otro hombre. 2 semanas después, firmaba el contrato. Un sobre cerrado llegó a mi casa por paquetería urgente. Instrucciones claras, boletos de avión, identificación nueva con fotografía reciente que yo no había proporcionado. Un pase temporal con códigos QR y un sello de tinta metálica que no pude identificar. Proyecto Nido, decía en la parte superior del documento. ¿Qué es Nido? Le pregunté a Frank en la única videollamada que tuvimos antes de vernos en persona. Una iniciativa binacional de exploración geológica con fines energéticos, respondió, sin pestañear. Nada que te preocupe. Tú encárgate de mantener operativos los sistemas. Los detalles no son tu responsabilidad. Volé a Hermosillo. De ahí, un transporte privado me llevó hasta un punto de encuentro sin nombre. Un hangar gris, con una sola pista de tierra y un helicóptero esperando. La sensación de aislamiento comenzó ahí. El aire ya era más seco, más frío. El paisaje, más hostil. Silencio de sierra. Desconexión total. Al piloto no le hablé. Tenía cara de que no le interesaban las preguntas. Durante el vuelo, miré por la ventana, la cordillera parecía un mar congelado, olas de roca y abismo. No vi caminos. No vi pueblos. No vi nada que me recordara a la civilización. Solo una mancha irregular de bosque que se cerraba sobre sí misma. Entonces vi el campamento. Como un nido de insectos metálicos entre los árboles. Fue ahí donde aterrizamos. Ahí comenzó todo. Frank me recibió en la pista de aterrizaje. Había envejecido. Tenía la barba más tupida, el cabello canoso en las sienes, pero su voz seguía siendo la misma, firme, cortante, con esa extraña autoridad de quien ya sabe el final del cuento y solo observa cómo lo vas descubriendo tú. Bienvenido, José, dijo, mientras me tendía la mano enguantada. Te ves más delgado. Y tú más panzón, respondí, y él forzando una sonrisa. Me miró. No se rió. Yo creo que no le gustó lo que le dije, pero él ya me conocía y sabía cómo era yo, brutalmente honesto.
Vas a tener que acostumbrarte al clima. Aquí el frío no es normal. No mentía. El aire era seco, casi doloroso. Un frío que no tenía lógica. Estábamos en el norte, sí, pero no era solo la altitud o la latitud. Era como si el frío viniera de abajo, desde las entrañas mismas de la tierra. Un frío que parecía oler a óxido y a algo más, algo antiguo. Te presento tu módulo, dijo Frank, guiándome hacia una de las estructuras metálicas. El campamento era como una colonia, 12 módulos principales, 4 torres de comunicación, vigilancia armada en cada esquina, sensores en el perímetro, antenas parabólicas apuntando al cielo. No era una mina cualquiera. Vi banderas. No solo la de México. Había emblemas que no reconocí. Algunos parecían militares. Otros, científicos. Algunos no tenían ningún nombre, solo símbolos. Geometría pura, grabada en blanco sobre negro. ¿Y todo esto, es solo para sacar cobre? Pregunté con ironía. Frank no respondió. Los días siguientes fueron una mezcla de capacitación, aislamiento y una tensión que no podía identificar. Me asignaron un pequeño equipo técnico. Ingenieros, mecánicos, operadores de sistemas automatizados. Todos hablaban poco. Todos tenían los ojos hundidos, como si durmieran mal o cargaran un peso que nadie se atrevía a nombrar. Mi trabajo consistía en mantener operativas las unidades de automatización, cintas transportadoras, sensores térmicos, analizadores sísmicos, escáneres de profundidad, torres de energía, y una red de microdrones que monitoreaban los túneles en tiempo real. Me impresionó el nivel de tecnología, hasta que me di cuenta de que no era mexicana. Ni siquiera parecía hecha para humanos. Pero todo eso lo entendí después. En las noches, el silencio se volvía ensordecedor. A veces se escuchaban crujidos en la montaña. Como si algo respirara desde abajo. Como si las piedras se estiraran o gemieran por dentro. Yo no dormía bien. Tenía sueños raros. Sueños donde bajaba por túneles que no tenían fin. Túneles donde las paredes estaban cubiertas de escamas. Donde sombras largas me observaban desde grietas imposibles. Una noche, soñé que un susurro me llamaba por mi nombre desde el fondo de un pozo. No lo vi, pero lo sentí. Era como si algo me hubiera estado esperando desde mucho antes de que yo naciera. Algo que ahora despertaba, feliz de que por fin hubiera llegado. Frank, le dije un día, después del desayuno. ¿Qué hay allá abajo? Me miró largo rato. Luego bajó la voz. Tú solo haz tu trabajo, José. No preguntes. No mires demasiado. No sientas más de lo necesario. Volvió a su café. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, te salgas del perímetro asignado. Pensé en volver. Pensé en renunciar. Pero la paga era buena, y el trabajo, en papel, era simple. Además, sentía algo más. Una mezcla de fascinación y terror. Como si estuviera al borde de descubrir algo que no debía, pero que tampoco podía dejar pasar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque una semana después, bajé a la mina por primera vez. Y fue ahí, donde todo empezó a romperse. Camino al abismo. Desde el primer segundo que pisé ese campamento, algo en mi interior me gritó que me largara. No era miedo, todavía no. Era otra cosa. Una incomodidad viscosa que me recorrió la espalda como una gota de sudor frío bajando lenta por la columna. Un mal presentimiento que no pude sacudirme ni con el aire seco ni con el café amargo de la mañana siguiente. La invitación de Frank me había parecido extraña desde un inicio. Muy directa. Muy súbita. Muy conveniente. Como si me hubieran estado esperando. Como si yo fuera una pieza específica para una maquinaria que ya estaba en movimiento mucho antes de que alguien pensara en contratarme. Pero lo que realmente encendió mis alarmas fue la gente. No eran como cualquier grupo de ingenieros o técnicos que hubiera conocido antes. Sus rostros eran inexpresivos, grises, sin brillo. Caminaban en silencio, realizaban sus tareas con precisión casi mecánica, y evitaban el contacto visual como si ver a otro ser humano fuera doloroso. Había en ellos una especie de resignación, como la de un animal que ha sido domado con crueldad y ya no espera nada del mundo. Parecían esclavos. O zombies. O ambas cosas. Una vez traté de entablar conversación con uno de los operadores del módulo de energía. Se llamaba Raúl, según su credencial. Le pregunté si llevaba mucho tiempo en el proyecto. Me miró por medio segundo, como si calculara si debía responder o no. Suficiente, dijo. Eso fue todo. Luego se dio la vuelta y se perdió entre las estructuras metálicas sin decir una palabra más. No entendía por qué,
pero todos allí se movían como si obedecieran a una programación secreta, como si una voz inaudible los guiara desde algún punto profundo de la tierra. Y lo peor era que esa misma voz empezaba a susurrarme también a mí, en las noches, cuando el silencio se volvía tan espeso que sentía que podía masticarlo. La primera vez que bajé a la mina fue como una iniciación a otro mundo. Frank me había advertido que debía hacerlo con el equipo de seguridad, siguiendo un protocolo muy estricto, sin salirse de la ruta trazada. No improvises, me dijo. Y pase lo que pase, no toques nada que no estés autorizado a revisar. Cuando llegamos a la entrada, un boquete artificial en medio de una ladera rocosa, noté que la boca del túnel parecía haber sido devorada más que excavada. Como si una bestia gigantesca hubiera mordido la montaña y dejado su huella abierta a la vista. El metal que reforzaba los bordes se veía doblado, corroído, retorcido. Nada de eso era normal. ¿Siempre fue así? Pregunté a uno de los supervisores de casco rojo. Me miró. Luego simplemente negó con la cabeza. Antes era más simétrico. ¿Y qué pasó? No sabemos. Eso fue lo más parecido a una respuesta que obtuve ese día. El descenso comenzó en silencio. Usábamos un sistema de transporte magnético que recorría un riel en espiral, descendiendo suavemente por el corazón de la mina. Yo pensaba que iba a encontrarme con túneles rectos, como en los modelos industriales estándar, pero no. Aquí todo tenía forma de espiral. Como un caracol interminable que descendía sobre sí mismo, en círculos cada vez más estrechos y oscuros. A cada giro, sentía como el aire cambiaba. Se volvía más denso, más húmedo. El olor también. Era una mezcla de tierra vieja, metal oxidado, y algo más. Algo que no podía identificar, pero que hacía que mis dientes se apretaran sin razón. Como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. El frío aumentaba con cada metro. No era un frío de altura ni de ventilación. Era un frío que venía desde abajo, como si el mismo suelo exhalara muerte. En el módulo de monitoreo subterráneo, las pantallas mostraban rutas automatizadas de microdrones, mapas tridimensionales con zonas marcadas en rojo, amarillo y gris. La zona roja estaba prohibida. La amarilla, en vigilancia. La gris, era el limbo. Nadie hablaba de la gris. Una vez pregunté qué significaban los puntos negros en la interfaz. Un ingeniero más joven, de mirada vidriosa, murmuró. Son zonas muertas. ¿Muertas cómo? Muertas, José. Sin señal. Sin retorno. Sin vida. Lo peor fue cuando comenzaron los apagones breves. Pequeños pulsos de oscuridad en medio del descenso. Primero un segundo. Luego 3. Luego 5. No eran fallos técnicos, yo mismo revisé los sistemas, era como si algo absorbiera la energía. Como si la misma oscuridad abriera la boca por instantes y nos tragara en cada pulso. En el quinto descenso, algo me hizo girar la cabeza. Una sombra. Un movimiento rápido al fondo de una galería lateral. ¿Viste eso? Pregunté. Nada, José, respondió un técnico. Aquí la vista juega trucos. No la sigas. ¿La qué? La sombra. No la sigas. Nadie más dijo nada. Un día, durante una inspección en el nivel 3, notamos que parte de una galería había colapsado. Las paredes estaban rotas, desgarradas, no derrumbadas por presión natural. Era como si algo hubiera salido desde adentro. Como si hubiera escarbado hacia afuera. Los sensores de movimiento marcaban actividad en la zona colapsada, pero no había humanos allí. Solicité permiso para revisar los túneles con los drones. Me lo negaron. Esa noche, soñé con un laberinto. Las paredes eran negras y palpitaban como carne viva. Yo caminaba por él, pero no podía ver mis pies. Solo avanzaba. Escuchaba susurros. No palabras, sino emociones. Hambre. Dolor. Espera. Un deseo de abrirse paso hacia la superficie. Como si llevaban siglos ahí abajo. Escuchándome. Cuando desperté, tenía sangre en la nariz y los oídos. El frío, el silencio, la tensión, todo comenzó a afectarme. Mis manos temblaban en la mañana. Me costaba concentrarme. Soñaba con túneles incluso despierto. Empecé a ver cosas en los reflejos metálicos. Sombras detrás de mí. Rostros sin ojos al otro lado de las ventanas. Fui a ver a Frank. Esto no es solo una mina, ¿verdad? Me miró. Por primera vez, vi un destello de miedo real en sus ojos. Lo que hay allá abajo no está dormido, José. Solo está esperando. Al día siguiente, ocurrió lo que cambiaría todo. Un grupo de trabajadores halló restos óseos en una bifurcación secundaria. Primero fueron animales.
Cráneos de ciervos, mandíbulas de pumas. Huesos partidos. Algunos aún con restos de carne negra y seca adherida. Estaban semienterrados, como si alguien los hubiera apilado deliberadamente. Como si fuera una especie de ofrenda. Yo estaba ahí cuando uno de los operadores gritó. Había encontrado un cráneo humano. Después apareció otro. Y otro. Y una columna vertebral partida en 3. Manos desmembradas. Un torso aplastado y desfigurado. No había señales de herramientas mineras. Aquello había sido devorado. Se encendieron todas las alarmas. El campamento entero entró en estado de emergencia. Pero nadie, absolutamente nadie, hablaba de lo que realmente sabíamos. Algo estaba ahí abajo. Algo que ya había comido antes. Y que, quizás, ya estaba hambriento otra vez. Bajo la superficie. Después del hallazgo de los primeros restos humanos, el campamento entró en una calma espesa, como la que precede a una tormenta que se avecina sin nombre. Nadie decía nada. Nadie quería hablar. Pero en el fondo, todos sabíamos que lo que encontramos no era una excepción. Era una advertencia. Yo ya no dormía. Comía lo justo. Trabajaba mecánicamente, como todos los demás, pero con un solo objetivo en la cabeza, entender qué demonios vivía allá abajo. No confiaba en los informes oficiales. Todo era demasiado vago, demasiado conveniente. Las grabaciones de las cámaras instaladas por el proyecto estaban incompletas. Los registros de movimiento se reseteaban cada 24 horas. Los drones de exploración a veces desaparecían sin dejar rastro, y el software simplemente los etiquetaba como malfunción por humedad o polvo. Pero yo sabía que no era polvo. Así que hice lo que tenía que hacer. Usé lo que mejor sabía: ingeniería, automatización, electrónica. Sabía que si quería respuestas, tendría que conseguirlas por mi cuenta, y sin que nadie, ni siquiera Frank, se enterara. Durante las noches, mientras todos dormían o fingían dormir, me encerraba en mi módulo de mantenimiento. Había traído conmigo, casi por costumbre, un par de placas de desarrollo, microcontroladores que podía programar desde cero. Arduino, ESP32, Raspberry Pi, mis herramientas de siempre. Y esta vez, serían mis ojos y oídos dentro del infierno. Instalé sensores de movimiento ultrasensibles. Pequeños módulos que podían detectar variaciones mínimas en la presión del aire. Sensores de temperatura calibrados con precisión quirúrgica para captar diferencias térmicas tan sutiles que podrían revelar la presencia de cualquier ser vivo, incluso si intentaba mimetizarse con el entorno. También diseñé módulos con cámaras miniatura. Algunas con visión nocturna infrarroja, otras térmicas, para captar fuentes de calor a distancia. Sabía que, si esas cosas eran reales, y todo en mi interior gritaba que lo eran, probablemente no tendrían el mismo patrón térmico que los humanos. Y si eso era cierto, entonces podría identificarlas. El problema era la transmisión. A esa profundidad, la señal Wi-Fi era inexistente. Así que construí una red de repetidores usando módulos de alta ganancia que alimenté con baterías solares escondidas entre las estructuras metálicas. En cada uno de los túneles más profundos, dejé pequeñas cápsulas que transmitían la señal hasta mi laptop personal. Oculté cada dispositivo cuidadosamente, en ranuras de roca, bajo rejillas de ventilación, entre cajas de herramientas abandonadas. Todo el sistema lo configuré para que se activara únicamente de noche. En los momentos de menor actividad humana. Cuando terminé, me sentí más solo que nunca. Porque si alguien llegaba a descubrir lo que hacía, perdería no solo mi trabajo, sino tal vez algo más. Mi silencio. Mi vida. La primera noche que encendí el sistema, lo hice entre temblores de ansiedad y frío. Me encerré en mi módulo, cerré la cortina, y me puse los audífonos. Durante casi una hora, no pasó nada. Solo imágenes de túneles vacíos. Fluctuaciones térmicas normales. Algún que otro movimiento de roedores o insectos. Nada fuera de lo común. Hasta que ocurrió. En la cámara ubicada en el punto más profundo de la bifurcación oeste, la pantalla vibró. Ligeramente. Pensé que era un error. Una interferencia. Pero entonces, algo cruzó el encuadre. Rápido. Demasiado rápido. Retrocedí el vídeo. Reproduje cuadro por cuadro. Y ahí estaba. Una figura alargada, de forma humanoide pero desproporcionada. Brazos largos, cuerpo delgado, cabeza alargada. No caminaba, se deslizaba. Como si no tocara el suelo. Como si el túnel fuera su hogar natural y nosotros fuéramos intrusos torpes. Los ojos, eso fue lo peor. Eran dos círculos brillantes, sin pupilas.
Reflejaban la luz infrarroja de la cámara como lo hacen los ojos de un venado en la noche. Pero estos no temblaban. No parpadeaban. Miraban directamente hacia la cámara, como si supieran que los observaba. Y luego desaparecieron. Durante los siguientes días, las grabaciones se volvieron más activas. Captaba sombras que se movían entre los sensores. Formas que se deslizaban por galerías secundarias que, oficialmente, estaban selladas. Escuchaba ruidos. Golpes. Chasquidos. Como si algo lamiera las paredes, o respirara pesadamente muy cerca del micrófono. En una ocasión, un sensor de presión detectó que el suelo había vibrado por algo muy pesado moviéndose a una velocidad antinatural. Revisé la grabación. No se veía nada, pero sí se escuchaba. Una especie de canto bajo. Como un ronroneo gutural. Ininterrumpido. Y luego, un sonido que todavía no puedo olvidar, una especie de zumbido que se convirtió en un silbido, y que, de pronto, emitió una especie de estallido sónico que cortó la transmisión. Todos los sensores de ese punto murieron en ese instante. Fundidos. Como si alguien los hubiera detectado y destruido con un pulso dirigido. Eso me confirmó lo peor. No solo existían. Sabían que los estaba observando. Frank notó mi comportamiento errático. Me citó en su módulo. Me ofreció café. Intentó calmarme. Pero yo lo notaba diferente también. Como si supiera más de lo que decía. Estás paranoico, José. Este lugar es duro. La altura, el encierro, el aislamiento. Vi cosas, Frank. No son alucinaciones. Me miró largo rato. ¿Qué viste? Sombras. Seres con ojos como faros. Rastros térmicos que no corresponden a ningún animal conocido. Frank tragó saliva. Se levantó. Cerró la puerta con seguro. ¿Has instalado equipos? No respondí. Él sonrió, nervioso. Entonces ya los has visto. Me helé. ¿Qué sabes tú? Solo te diré esto. Hay cosas en esta mina que no entienden de propiedad ni permisos. No les gusta que los observen. No les gusta que los molesten. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde antes que tú llegaras, José. Se levantó, abrió la puerta, y dijo. No vuelvas a colocar nada más. Y si ya lo hiciste, bórralo todo. Esa noche, ignoré la advertencia. Activé el sistema completo. Una última vez. Y fue la peor noche de mi vida. Una de las cámaras térmicas, en un punto ciego del nivel 4, captó más de una figura. Al menos 3, tal vez 5. Caminaban erguidos. Portaban algo que parecía equipo, pero no humano. Una especie de cilindros en la espalda, y lo que, en una imagen, parecía un arma. Los ojos, todos ellos, eran iguales. Fijos. Brillantes. Vacíos. Una figura se detuvo justo frente a una de las cámaras. Levantó una mano. Apuntó. La señal se cortó. Y con ella, mi respiración. Las señales del mal. No dormí esa noche. El silencio en el campamento era sepulcral, y cada crujido del viento me parecía un grito lejano. A las 6 de la mañana salí del módulo tambaleándome, sin fuerzas, pero con los nervios afilados como navajas. Quise hablar con alguien. Cualquiera. Pero las caras que me rodeaban estaban más pálidas de lo habitual, como si todos hubieran sentido lo mismo. Como si algo invisible hubiera caminado entre nosotros durante la madrugada. Al día siguiente, el turno de excavación de la Galería Sur reportó algo extraño. Yo estaba revisando los sensores del sistema eléctrico cuando un grupo de trabajadores llegó corriendo al campamento base. Uno de ellos, un joven moreno de nombre Benito, apenas podía respirar. Le sangraba la nariz y las manos le temblaban. Me acerqué y solo alcanzó a decir: «Tienes que ver eso, allá abajo, hay algo raro». Fuimos. Frank encabezaba el grupo, y a su lado, 2 soldados armados que jamás habíamos visto. Nunca nos explicaron si eran parte del ejército o contratistas privados, pero portaban uniformes sin insignias y una mirada de piedra que no dejaba lugar a preguntas. La Galería Sur era una de las más antiguas, una espiral descendente que bordeaba una falla tectónica aparentemente inactiva. El aire ahí abajo era más frío, más denso. Cuando llegamos al punto donde se detuvo el turno, los reflectores apenas iluminaban el suelo. Y ahí estaban. Primero pensé que se trataba de piedras. Luego, que eran restos de algún animal muerto por las explosiones de dinamita. Pero cuando me agaché, comprendí la magnitud del hallazgo. Cráneos. 1, 2, 3. Una decena. Algunos eran claramente de ciervos, astas aún unidas al cráneo,
grandes órbitas vacías. Otros más pequeños, de animales salvajes como pumas. Pero no era eso lo que nos congeló la sangre. Fue lo que apareció entre ellos, un cráneo humano. Semienterrado, pero claramente humano. El silencio fue inmediato. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Me agaché lentamente, saqué una linterna UV y la pasé sobre los restos. Los huesos brillaban en tonos azules y púrpuras, como si hubieran sido expuestos a alguna sustancia desconocida. No eran recientes. Pero tampoco antiguos. Frank ordenó que nadie tocara nada. Los militares acordonaron el área. Y por primera vez desde que llegué, vi miedo en sus ojos. Durante los días siguientes, los hallazgos se multiplicaron. A cada turno, en cada galería, aparecían más huesos. Algunos organizados como si alguien, o algo, los hubiera apilado a propósito. Otros simplemente esparcidos como residuos. Pero siempre con una extraña coherencia. Todos estaban dentro de zonas donde las cámaras de mi sistema habían detectado movimiento térmico anómalo. Y luego comenzó lo peor. Los cuerpos. Primero fue un técnico. Se llamaba Javier. No volvió después de su turno. Nadie lo vio salir de la mina. Su equipo estaba intacto. Su linterna apagada. Su casco colgado en la pared como si simplemente se hubiese esfumado. 3 días después lo encontraron. O al menos, parte de él. Estaba a 200 metros de la entrada, justo en una bifurcación que no figuraba en los planos. Su torso estaba mutilado, sin brazos, y con marcas de cortes perfectos. No como de garras o colmillos. Más bien como si hubieran usado herramientas quirúrgicas para seccionarlo. Lo más macabro era que su rostro aún conservaba una expresión de terror absoluto, como si hubiese muerto sabiendo que lo mató no venía de este mundo. El campamento entró en pánico. Frank intentó controlar la situación, pero ya no tenía autoridad. Las miradas se cruzaban en silencio. Nadie confiaba en nadie. Algunos comenzaron a empacar. Otros simplemente desaparecieron. Yo volví a mi módulo, encendí el sistema, y revisé todas las grabaciones desde que Javier había desaparecido. Y lo vi. Vi la figura acercándose por detrás. Alta, delgada, con piel escamosa que reflejaba la luz infrarroja como si estuviera cubierta de aceite. Lo siguió por varios metros, en silencio, como una sombra viva. Cuando Javier se giró, ya era tarde. La criatura se abalanzó sobre él con una rapidez imposible. No hubo gritos. Solo un destello violeta, un zumbido agudo, y la cámara quedó en negro. No me atrevía a hablar con nadie. No sabía si podría confiar siquiera en Frank. Pero no podía quedarme sin hacer nada. Envié un correo cifrado a un contacto que tenía en la universidad, un viejo profesor que ahora trabajaba con una agencia ambiental. Le envié algunas imágenes térmicas y le pregunté si conocía algún animal con ese tipo de firma calórica. Su respuesta llegó horas después. José, lo que me estás mostrando no es ni animal ni humano. Nunca he visto nada igual. Si es real, estás en peligro. Sal de ahí. Ya. No podía. A esas alturas, irme era tanto como admitir que todo había sido en vano. Y algo me decía que lo peor aún no pasaba. Esa misma noche, las cámaras de la galería este captaron una secuencia que me hizo vomitar del miedo. 2 figuras. Altas. Caminaban erguidas. Una portaba lo que parecía un artefacto que emitía pulsos violetas. La otra abría una brecha en la roca con una herramienta que parecía una mezcla de taladro y soplete de plasma. El sonido que emitían era casi hipnótico, un zumbido que oscilaba en frecuencias agudas que hacían que mis oídos sangraran si subía el volumen demasiado. Cuando una de las criaturas giró, su rostro quedó frente a la cámara. Era como una mezcla entre un reptil y un ser humano. Mandíbulas rígidas. Ojos fijos, sin expresión. Piel grisácea, casi metálica. Y sonrió. No sé por qué lo hicieron. Tal vez para dejar claro que sabían que los estaba observando. Tal vez para provocarme. Pero desde entonces, los sensores comenzaron a fallar. Las cámaras térmicas explotaban. Las miniaturas eran encontradas rotas, como si algo las hubiera aplastado con fuerza medida. Y aún peor, las señales Wi-Fi eran interceptadas. Aparecían archivos nuevos en mi laptop. Fotos de mí. Dormido. Caminando por el campamento. Me estaban espiando. Me estaban cazando. Y ya no había vuelta atrás. Sospechas bajo tierra. Cuando el miedo se vuelve costumbre, deja de doler. Se transforma. Te calcina por dentro hasta convertirte en algo más, algo que ya no duerme, ni ríe, ni se pregunta nada, solo sobrevive. A eso llegué. A sobrevivir.
Ya no bajaba a la mina sin llevar encima una navaja, una linterna UV y mi pequeño dispositivo portátil que conectaba con la red privada de mis sensores. Aunque cada día menos dispositivos respondían. Algo allá abajo estaba desmantelando mi red. Una a una, mis pequeñas ventanas hacia la oscuridad eran cerradas. Pero no me rendí. Reforcé la instalación de los pocos sensores que quedaban operativos, camuflándolos mejor, mimetizándolos con la roca, y activando una segunda capa de microcámaras térmicas ocultas en los respiraderos de ventilación. Ya era una guerra de inteligencia. Y yo no estaba dispuesto a perder sin respuestas. En uno de esos descensos, buscando recuperar un microcontrolador perdido cerca de la bifurcación del túnel oeste, encontré algo que me cambiaría la percepción de todo lo que había vivido hasta ese momento. Era una roca. Pero no era una roca común. Parecía haber sido pulida artificialmente. Tenía vetas entre rojo y violeta que brillaban con un fulgor interno incluso bajo la oscuridad. No reflejaba la luz, la generaba. Fluorescente, como si tuviera vida propia. La levanté con sumo cuidado. Era cálida al tacto, pero no quemaba. Cuando la guardé en el bolsillo, sentí un pequeño zumbido en el oído derecho, como una vibración interna, un cambio en la presión de mi cuerpo. No lo entendí. Pero supe de inmediato que tenía que estudiarla. A la semana ya había recopilado 3 muestras más. Cada una distinta en forma, pero con las mismas propiedades, tonalidades rojas y violetas brillantes, emisión térmica propia, y una reacción electromagnética leve cuando se exponían a microcorrientes eléctricas. Mi mente empezó a formular teorías. ¿Y si todo esto, los derrumbes, las criaturas, incluso los experimentos del gobierno, giraba alrededor de estas piedras? ¿Y si no se trataba simplemente de una mina más, sino de un yacimiento con elementos no descubiertos? Tal vez no era oro ni plata lo que buscaban. Tal vez era esto. Tenía que salir de dudas. Contacté a Iván, un viejo colega de la universidad, físico cuántico ahora trabajando en un laboratorio privado de materiales avanzados, al norte del país. Le envié una muestra en una cápsula sellada junto con instrucciones detalladas sobre el manejo seguro. Le dije que era parte de una investigación en minería avanzada. No podía decirle toda la verdad. 3 días después me llamó por videollamada. Su rostro no era el de un científico fascinado. Era el de un hombre asustado. ¿Dónde encontraste esto, José? No puedo decirte. ¿Qué sabes? No sé qué es. No aparece en la tabla periódica. No es una aleación conocida. Tampoco es un derivado del grafeno. Su estructura atómica tiene una simetría que no corresponde con ningún patrón natural que conozcamos. ¿Estás seguro? Tan seguro como que no quiero volver a tocar esa cosa. José, esto no es de aquí. Esa frase retumbó en mi cabeza durante días. No es de aquí. ¿Y si Iván tenía razón? ¿Y si esas criaturas no solo habitaban la mina, sino que la habían buscado específicamente por esos minerales? ¿Y si no estábamos nosotros extrayendo de su mundo, sino invadiendo el de ellos? Todo comenzó a encajar como las piezas de un rompecabezas maldito. El sigilo con el que Frank manejaba la operación. La presencia de militares sin identificación. Los equipos de vigilancia instalados sin razón aparente. Las puertas que no todos podían abrir. La información clasificada que se nos ocultaba. El hecho de que, a pesar de las desapariciones, nunca se detuviera la excavación. Nadie quería oro. Querían algo más. Algo que, por su misma existencia, implicaba que había alguien más debajo de nosotros. Algo más inteligente. Más antiguo. Y probablemente más peligroso. Y si ese algo también lo estaba extrayendo, entonces, ¿cuál era su propósito? Una noche, mientras revisaba el patrón de movimientos detectado por mis sensores aún activos, noté algo inquietante. Los túneles recién abiertos por los equipos de excavación coincidían con rutas que ya existían bajo el subsuelo. Como si nuestros mineros simplemente estuvieran redescubriendo rutas preestablecidas, como si alguien, o algo, nos guiara sin saberlo. No cavábamos al azar. Cavábamos hacia ellos. Ese mismo día, recibí una notificación de uno de los sensores térmicos de profundidad. Movimiento inusual en el túnel espiral descendente, a más de 600 metros bajo la entrada principal. Era una lectura intermitente. Algo que iba y venía. Pero no era humano. La temperatura era demasiado baja. Reflejaba apenas unos 20 grados por debajo de la media corporal. Como si fuese una criatura de sangre fría, o incluso algo que no funcionaba bajo parámetros biológicos conocidos. La cámara captó una imagen parcial. Un solo ojo. Ovalado. Luminoso.
con una pupila vertical como la de un felino o una serpiente. Me observaba. No a la cámara. A mí. Fue ahí cuando todo se rompió dentro de mí. Me pregunté qué tan profundo era el agujero en el que me había metido. Me cuestioné si Frank realmente me había invitado por amistad o porque sabía que, con mi especialidad en automatización industrial y microtecnología, yo podría ayudar a descubrir algo, sin hacer demasiadas preguntas. ¿Y si incluso los militares no sabían con exactitud qué estaban enfrentando? ¿Y si había dos agendas distintas jugando en paralelo, una pública y otra oculta, regida por intereses gubernamentales, o por algo aún más siniestro? ¿Un subgobierno? ¿Una corporación privada con ramificaciones globales? ¿O incluso ambos? Los rumores empezaron a circular entre los pocos trabajadores que quedábamos. Algunos hablaban de los amos del subsuelo, otros simplemente se largaban en mitad de la noche, sin avisar, sin llevarse siquiera su ropa o sus pertenencias. Uno de ellos, viejo minero del norte, me tomó del brazo una noche y me susurró: «Esta tierra no es nuestra. Nunca lo fue. Y ahora, han despertado». No volví a dormir bien después de eso. Cada sombra se convertía en amenaza. Cada sonido en un eco de advertencia. El campamento se volvió un campo de tensión constante, donde cada mirada era una sospecha y cada rincón oscuro parecía esconder el fin del mundo. Y aún así, seguí bajando. Porque necesitaba entender. Porque necesitaba saber qué más nos esperaba allá abajo. Y lo que encontré, cambiaría todo para siempre. Las revelaciones de Frank. No fue hasta la cuarta semana que Frank empezó a comportarse extraño. Más de lo habitual. Siempre había sido un tipo reservado, sí, pero ahora algo lo consumía. Ya no bajaba a las minas. Pasaba horas encerrado en el módulo de comunicaciones, con las persianas metálicas cerradas y la luz apagada. Lo escuchaba hablar en susurros con alguien al otro lado del radio satelital. A veces, cuando creía que no lo veían, salía a fumar al borde del risco y simplemente se quedaba allí, mirando al vacío como si supiera que algo estaba a punto de salir de allí. Yo sabía que ocultaba algo. Y tenía que sacárselo. Una noche lo esperé afuera de su módulo. Tenía los ojos hundidos, la barba sin afeitar y los dedos le temblaban. Me observó como si fuera un extraño. Me di cuenta de que ese no era el mismo Frank que me había invitado a este infierno. «Tenemos que hablar», le dije. «No ahora, José. No. No es un buen momento. Hazlo ahora. O me largo de aquí y me llevo todo conmigo. Tengo copias de las grabaciones, imágenes térmicas, rastreos, sensores. Tú sabes de qué hablo». Sus ojos se agrandaron. Y bajó la cabeza. «Entra». Nos sentamos en su pequeña oficina de campaña. Olía a sudor, humedad y desesperación. «Todo esto», empezó, «es más grande de lo que imaginas. Más viejo, más sucio, más peligroso. Lo que viste en esas cámaras, lo que has sentido, no estás loco, José. Yo también lo he visto. Todos aquí lo saben. Pero nadie dice nada, porque no pueden. Porque están atados». ¿Atados a qué? ¿Quién está detrás de todo esto? No tengo nombres. Solo órdenes. Yo mismo firmé contratos con cláusulas que me podrían enterrar en una prisión militar por el resto de mi vida si hablaba. Pero, ya estamos muertos, ¿no? Si no es hoy, será en un par de días. Esos seres no se detendrán. ¿Qué son? No lo sé exactamente. Algunos los llaman los antiguos. Otros dicen que no son de este planeta, pero no llegaron en naves. Estaban aquí desde antes que nosotros. Son parte del subsuelo. No vinieron, emergieron. ¿Emergieron por qué? Por el mineral. ¿El fluorescente? Asintió. Le mostré una de las piedras que llevaba en mi mochila. Su rostro palideció. Eso no deberías tenerlo contigo. Ese material no es inerte. Está vivo, de alguna forma. ¿Se comunica, o eso creen los del laboratorio? ¿Qué laboratorio? Uno privado. Subvencionado por el ejército y por una corporación de nombre impronunciable que solo aparece en papeles clasificados. Me lo dijeron los tipos de negro que vinieron a supervisar hace 2 meses. José, no viniste aquí por accidente. Me hicieron traerte. Un frío me recorrió la espina. ¿Qué? Sabían de tus capacidades. Tus conocimientos en automatización industrial, sensores, microcontroladores. Ellos querían un monitoreo sin levantar sospechas. Pero no contaban con que tú lo harías por tu cuenta. Fuiste demasiado bueno. ¿Y qué quieren con todo esto? ¿Qué están buscando? Frank respiró hondo. Una puerta. ¿Una qué? Abajo, en el fondo de la mina, mucho más allá de los 600 metros.
Algo bloquea los sensores. No hay forma de escanearlo. Pero está ahí. Una especie de cámara sellada. Las criaturas la rodean, la protegen. Ellos no quieren que la abramos, y eso ha enfurecido a quienes están por encima de nosotros. ¿Una cámara? ¿Qué hay adentro? No lo sé. Pero si ellos no quieren que la toquemos, es porque es peor que ellos. Quedamos en silencio. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y el ulular de una lechuza nos sobresaltó. Yo ya no distinguía entre lo natural y lo monstruoso. Todo era parte de un mismo tejido oscuro. ¿Y por qué no cierran esta maldita mina? Pregunté. Porque hay intereses. Porque si logramos acceder a ese material, a esa tecnología, a lo que sea que hay detrás de esa puerta, sería el mayor salto tecnológico de la historia. Energía inagotable. Armamento imposible. Comunicación interdimensional. Lo que sea. Han perdido decenas de trabajadores y militares, pero siguen insistiendo. ¿Y las criaturas? Han aprendido. Al principio eran tímidas, casi invisibles. Pero ahora están organizadas. Reaccionan. Tienen armamento. He visto esas granadas violetas en acción. No explotan, desintegran. Buscan calor. Inteligencia artificial orgánica. Como si estuvieran vivas y fueran, al mismo tiempo, armas. Y te siguen. No por el sonido, sino por tus pensamientos. ¿Mis pensamientos? Frank me miró con una gravedad que me hizo temblar. Lo que extraemos no solo es mineral. Es una especie de nexo mental. Un canal. Te cambia. Te sintoniza con ellos. Por eso muchos han enloquecido. Por eso no soy el mismo. En ese momento, lo entendí. Frank estaba siendo drenado lentamente. No por el trabajo. No por el secreto. Por la conexión. Por ese mineral, por ese lugar, por esa presencia. Yo también empezaba a sentirlo. Los zumbidos en la cabeza. Las voces sutiles cuando cerraba los ojos. Las visiones en mis sueños. Laberintos subterráneos que no había visitado, pero que conocía. Ecos de una lengua que no era mía, pero que ya comprendía. Algo me estaba invadiendo desde adentro. Y lo peor, no sabía si podía detenerlo. Esa noche, al regresar a mi módulo, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a escapar. No todavía. Tenía que llegar al fondo. Tenía que ver con mis propios ojos que era esa puerta. Y porque la protegían con tanto ahínco. Aunque eso significara no volver a ver jamás la luz del día. Aunque eso significara convertirme en uno de ellos. El descenso final. La madrugada siguiente no pude dormir. Apenas cerraba los ojos, las imágenes volvían, una tras otra. No eran sueños, eran recuerdos de algo que aún no había vivido. Pasillos oscuros, túneles que respiraban, sombras de ojos brillantes observándome desde detrás de las paredes. La conversación con Frank me había dejado deshecho. Me sentía traicionado, y al mismo tiempo, compadecido. Sabía que él ya no tenía escapatoria. Y quizás yo tampoco. Pero no podía detenerme. No después de todo lo que había visto. Después de lo que mis sensores habían registrado. Esa noche revisé los archivos de las cámaras térmicas y las grabaciones de los microcontroladores. En una de ellas, captada a unos 480 metros de profundidad, observé con claridad cómo una figura reptiliana caminaba sobre dos patas, su cuerpo delgado y fibroso, pero con una extraña armadura adherida a la piel. Portaba un arma tubular que emitía calor, pero su cuerpo no. Su temperatura era cercana a la de las rocas. Casi imperceptible. Solo sus ojos brillaban como carbones encendidos. Estaban preparándose. No nos estaban acechando por simple defensa. Ellos sabían que nos acercábamos a algo importante. La entrada a esa cámara. A las 4 de la madrugada revisé mi equipo, linterna de cabeza, microcontroladores portátiles, sensores de presión, humedad y temperatura en modo móvil, una mini laptop con conexión vía los repetidores Wi-Fi instalados a lo largo del túnel, una navaja de supervivencia, un par de bengalas térmicas y una botella de agua. Tenía que entrar. Solo. Sabía que si informaba a alguien del equipo de vigilancia, o al propio Frank, podría ponerme en la mira de los que realmente controlaban el proyecto. Los de negro, como él los había llamado. Aquellos que aparecían sin ser anunciados y que tenían acceso a todo lo que sucedía, incluso a lo que uno pensaba. Así que descendí con sigilo, fingiendo revisar los sensores del sistema de ventilación. El descenso fue una tortura psicológica. No por el silencio, sino por los sonidos que solo yo parecía escuchar. Raspaduras, como de garras contra roca. Zumbidos suaves, casi imperceptibles,
como frecuencias que vibraban en lo más profundo de mi cráneo. Ecos de pasos que no eran míos. Y una presión en el pecho que no me dejaba respirar del todo. A los 500 metros, la señal empezó a fluctuar. Encendí el primer repetidor de refuerzo y lo conecté a la red local. La señal mejoró. A los 540 metros, el aire era más denso. Había partículas flotantes que reflejaban la luz como si fueran esporas bioluminiscentes. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. A los 580 metros, el túnel dejó de ser un túnel. Las paredes estaban esculpidas. No por máquinas. Por algo, con intención. Piedra lisa. Líneas geométricas. Grabados que se movían levemente si los mirabas por más de unos segundos. Como símbolos de otra lengua. Como un lenguaje viviente, mis sensores empezaron a emitir lecturas erráticas. La presión descendió, la humedad aumentó al 90% y la temperatura se mantenía extrañamente constante en 18 grados centígrados, sin importar que ya estábamos casi 600 metros bajo tierra. Entonces la cámara térmica de mi casco pitó. Una figura. A solo 25 metros. Estaba ahí. Quieto. Observándome. Apagué la luz. Me agaché. Respiré lento. El espectro térmico mostraba una silueta humanoide, pero con extremidades largas y delgadas, y una cabeza ligeramente triangular. No se movía, pero lo sentía. Sabía que me había detectado. Era como si pudiera oler mis pensamientos. Di un paso atrás. Y desapareció. Literalmente. En un segundo. Como si nunca hubiera estado ahí. Avancé con más cuidado. Mi corazón palpitaba tan fuerte que lo escuchaba dentro del casco. Y entonces lo vi. La puerta. Era un muro ovalado incrustado en la roca. No tenía cerradura. Ni marco. Ni bisagras. Solo, vibraba. Emitía una resonancia que podía sentir en el estómago. Mis sensores se volvieron locos. Todo marcaba error. Todos los gráficos colapsaron. No había explicación física. La materia parecía deformarse en los bordes del muro. Como si estuviera viva. O como si separara este mundo de otro. Me acerqué. Y cuando estaba a punto de tocarlo, la vibración cesó. Un silencio antinatural se apoderó del lugar. Un silencio que dolía. Y entonces escuché un clic. Como el de un arma. Giré. Detrás de mí, a unos 5 metros, estaba un grupo de 3 criaturas reptilianas. No se movían como animales. Se movían como soldados. Con precisión. Con estrategia. Uno de ellos portaba una de esas armas tubulares que había visto antes. Los otros dos tenían una especie de lanza con una punta brillante que parecía girar lentamente sobre su propio eje. No dispararon. No se acercaron. Solo me observaron. Uno de ellos levantó su mano, de 3 dedos largos, y apuntó hacia la puerta. Como si quisiera advertirme. O invitarme. No lo sé. Di un paso atrás. Y entonces lo vi, Frank. Estaba a unos metros detrás de ellos. En cuclillas, ensangrentado, con el uniforme destrozado. Me miró, y sonrió. Una sonrisa vacía, rota. Como si algo dentro de él ya no fuera humano. No debiste venir, José, dijo, con la voz distorsionada. Ya no puedes volver. Las criaturas se dieron la vuelta. Y desaparecieron dentro de la roca como si se desvanecieran entre las partículas de polvo. Frank también. La puerta volvió a vibrar. Yo caí de rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. No por el miedo, sino porque una parte de mí, una parte pequeña y profunda, quería abrirla. Regresé a la superficie en estado de shock. No dormí esa noche. Ni la siguiente. El descenso final me había cambiado. Había visto algo que no debía ver. Y ahora sabía que lo peor no era lo que había adentro, sino lo que ya estaba afuera, infiltrado entre nosotros. Esperando. Observando. Y conectándose con nuestras mentes. El colapso. Cuando logré salir de ese abismo sin fondo, ya no era el mismo. Tenía la piel helada. Las pupilas dilatadas. Las manos entumecidas. Caminaba por el campamento como un zombi, evitando contacto visual, sin decir palabra. Como si el eco de ese descenso aún resonara en mi cabeza, un zumbido incesante que no me dejaba pensar con claridad. Sabía que me estaban observando. Lo sentía. No solo esas cosas allá abajo, sino también ellos, los otros, los de arriba. Los hombres sin nombre. Aquellos con trajes pulcros, gafas oscuras incluso de noche, que no sudaban ni pestañeaban. Aquellos que aparecían en el comedor sin hacer ruido y desaparecían con la misma facilidad, revisando cajas, cámaras, papeles.
tocando todo y no dejando huella. Los técnicos les temían. Nadie les hablaba. Ni siquiera Frank. Pero esa noche, algo cambió. Al llegar al contenedor que usaba como habitación, noté que mi laptop ya no encendía. La batería, el cable, todo estaba bien, pero no respondía. Revisé mis microcontroladores, los módulos de los sensores, los repetidores, todo había sido saboteado. Me dio un vuelco el estómago. No me habían descubierto. Ya sabían todo desde el principio. Me dejaron jugar, como a una rata en un laberinto. Medirme. Ver hasta dónde podía llegar. Y ahora que había tocado el borde del abismo, simplemente iban a borrarme. Como a los otros. Como a los que desaparecieron sin dejar huella, ni rastro, ni acta. No me quedaba otra opción. Tenía que saber la verdad completa. Por eso, esa misma noche, aproveché el cambio de guardia para colarme en las oficinas centrales del campamento. La habitación de Frank estaba en el módulo B, una especie de container blindado con doble cerradura digital. Pero lo conocía demasiado bien. Sabía que solía esconder la llave maestra en una grieta bajo el marco de la puerta del baño del comedor. La tomé sin ser visto. Mi corazón latía tan fuerte que casi me reventaba las costillas. Logré entrar a su oficina sin hacer ruido. Estaba en penumbra. Olía a papel viejo, alcohol de curación y sudor. En su escritorio había una taza de café ya seco, una bitácora escrita a mano y su computadora portátil, encendida en modo reposo. Toqué una tecla. La pantalla se encendió. Contraseña. Respiré hondo. Tecleé su vieja contraseña de universidad, geo-fr4nk-94. Accedió. Estuve a punto de llorar. Entré directo a sus archivos personales. Necesitaba borrar todo rastro de mi presencia en ese proyecto, en ese infierno. Lo que encontré me dejó helado. Frank nunca me contrató como José Rodríguez. Mi expediente decía que me llamaba Ernesto Meza Dávila. Fecha de nacimiento, 1986. Lugar de residencia, Veracruz. Fotografía, similar a la mía, pero con cabello largo, rostro redondeado, gafas. Una versión distorsionada. Ese hombre había muerto en un accidente carretero en 2018. Frank me había inscrito al proyecto con identidad falsa. Y había falsificado documentos, registros médicos, fotografías digitales alteradas. Todo. Incluso los registros en la base de datos nacional habían sido intervenidos. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. No sabía si gritar o agradecerle. Él me estaba protegiendo. Había creado una identidad ficticia para cubrir mi rastro. Para confundir a quienes seguidamente nos vigilaban desde el día 1. A esos que estaban en las sombras, y que, si todo salía mal, no podrían seguirme si no sabían quién era realmente. Frank me había dado una salida. Un escudo. Una posibilidad de desaparecer y seguir vivo. Me llevé la mano al pecho y solté un suspiro entrecortado. Gracias, hermano, murmuré en la oscuridad. Donde sea que estés, gracias. No tenía tiempo que perder. Borré todo. Desde los archivos locales hasta los respaldos automáticos en la nube interna del proyecto. Eliminé cada bit de información que tuviera relación conmigo, grabaciones, autorizaciones, informes de sensores, incluso los registros del sistema de control de acceso al túnel. Fui meticuloso. Borré mi existencia de ese lugar. Pero lo que descubrí después fue lo que terminó por romperme. En una carpeta oculta titulada The Blair Reports, había documentos cifrados con marcas del gobierno. Contraseñas de doble autenticación. Pude acceder con las credenciales de Frank. El contenido hablaba de un nivel más profundo de la mina, al que no se había autorizado la entrada a civiles o personal técnico. Se referían a ella como la Cámara Cero, ubicada a 670 metros, aún más abajo de donde yo había estado. Los documentos mencionaban estructuras metálicas no humanas, patrones simétricos no aleatorios grabados en la piedra, zonas con radiación estable y controlada, y depósitos minerales que emitían energía propia, identificados como fuentes inteligentes de origen desconocido. Uno de los informes indicaba que había formas de vida activas en hibernación dentro de cámaras esféricas sumergidas en una sustancia viscosa color púrpura. También hablaban de interacciones directas entre militares y estas entidades, algunos voluntarios, otros, no tanto. El horror de la verdad era más profundo de lo que imaginé. No solo nos usaban para excavar. Estábamos abriendo una puerta que alguien había cerrado hace milenios por una razón. Y nosotros, estábamos rompiendo el candado sin entender lo que encerraba. Antes de irme, dejé el archivo del difunto, Ernesto Meza Dávila, intacto.
Era mi coartada final. Salí de la oficina con el alma en ruinas. Caminé por el campamento sintiéndome un impostor. Un fantasma. Un sobreviviente que jamás debería haber llegado tan lejos. Y lo peor es que, mientras caminaba entre las sombras, algo, allá abajo, me observaba. Sentía el tirón, como si aquella puerta que vibraba en la roca siguiera llamándome, susurrando mi nombre con lenguas que no entendía, pero que mi alma recordaba. Porque había cosas que no pertenecían a este mundo. Y yo ya había respirado su aire. La batalla. Pensé en todo. En irme esa misma noche. Huir del campamento. Dejarlo todo. Inventar una excusa, una enfermedad, un fallecimiento familiar. Lo que fuera. Incluso, en un instante fugaz de ingenuidad, pensé en denunciar. ¿Pero, a quién? ¿A la policía local? ¿A los militares? ¿A los medios? No. 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 ¡Qué estupidez! Sería exactamente como entregarme a ellos con las manos atadas. Si esos hombres que aparecían de la nada con sus trajes, sus armas silenciosas y sus portapapeles invisibles eran parte del plan, si estaban en la cima de esta maquinaria, entonces no había nadie más arriba a quien acudir. Denunciar sería lo más estúpido que podría haber hecho en mi vida. Un suicidio lento y miserable. No. Guardé silencio, y aún lo guardo hasta hoy. Porque algo me dice que, todavía no termina. La batalla no comenzó como en las películas, con un grito de guerra y soldados valientes descendiendo de helicópteros. Comenzó en silencio. Con una interferencia súbita en las comunicaciones. Con un zumbido agudo en los radios. Con el apagón absoluto de todas las luces del campamento justo a las 3:33 de la madrugada, lo recuerdo tan claro como si hubiera sido anoche. Me encontraba solo en mi habitación, preparando una segunda mochila para abandonar el lugar en cuanto amaneciera, cuando de pronto todo se apagó. No solo las luces. También los generadores auxiliares, las cámaras de seguridad, incluso los relojes digitales. Un silencio eléctrico que me paralizó. Y luego, comenzaron los gritos. Primero uno. Luego varios. Voces en diferentes acentos, en diferentes idiomas. Soldados corriendo, disparos en la distancia. Rugidos que no parecían de ninguna criatura terrestre. Y ese sonido, ese maldito sonido, como una frecuencia infernal que hacía vibrar mis dientes. Salí corriendo al centro del campamento. La niebla lo cubría todo. Vi luces violeta cruzando el cielo como cometas vivas. Estallaban al contacto, lanzando ondas de choque que desintegraban el metal como si fuera cartón mojado. En un rincón, un vehículo militar quedó reducido a una masa humeante de acero derretido y huesos calcinados. Vi a un soldado que intentaba disparar con una ametralladora, pero antes de que su dedo tocara el gatillo, algo invisible le atravesó el pecho con una lanza de luz. No gritó. Solo se desplomó como una marioneta sin hilos. Yo me escondí detrás de un contenedor, temblando. Desde allí, vi lo impensable. Ellos salían del túnel. Los reptilianos. No eran muchos. 5, quizás 6. Pero eso bastó. Medían más de 2,5 metros. Piel escamosa de color carbón y ojos como carbones encendidos. Caminaban erguidos, pero con una flexibilidad que parecía sobrenatural. Uno de ellos tenía una especie de armadura metálica adherida al cuerpo, con cables que salían directamente de su espina dorsal, como si el metal y su carne fueran uno solo. Cada uno portaba un arma distinta. Una de ellas era una especie de lanza que emitía una vibración sonora. Otra disparaba esferas flotantes que buscaban su objetivo como insectos inteligentes. Eran granadas vivas, con luz violeta y núcleo transparente. Cuando una de esas tocó el cuerpo de un soldado, lo envolvió en una explosión de plasma que dejó un cráter de vidrio en la tierra y cenizas humeantes. Vi caer a los militares uno por uno. Nacionales y extranjeros. Parecían no tener oportunidad. A pesar de la preparación, los tanques, las armas, era como si enfrentaran a una tecnología 100 siglos más avanzada. Y ellos, los reptilianos, ni siquiera parecían esforzarse. Solo uno de los soldados logró alcanzar a uno de esos seres con un lanzacohetes portátil. El impacto lo lanzó contra una roca, y por primera vez escuché un grito de dolor de uno de ellos. Pero incluso herido, se reincorporó, sacudió el polvo, y le disparó de vuelta al soldado con un arma que parecía más un pensamiento que un objeto. El hombre se desintegró sin fuego. Solo se deshizo, como si nunca hubiera existido. Corrí. Me metí bajo la tarima del comedor principal. Desde ahí, vi a Frank. Estaba herido. La pierna ensangrentada. Pero aún sostenía un arma. Y entonces,
Lo vi hacer lo impensable. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, como una especie de detonador. Miró hacia el túnel y gritó con una furia animal. «Ahora, carajo. Ciérrala ya». Desde el fondo del campamento, se escuchó una explosión sorda, seguida de una serie de microdetonaciones encadenadas. Los túneles comenzaron a colapsar. Una nube de polvo emergió como un monstruo invisible, envolviéndolo todo. Las criaturas comenzaron a retroceder, algunas fueron tragadas por la propia cueva que colapsaba. Otras escaparon hacia una grieta lateral que nadie había detectado hasta entonces. El infierno se cerraba sobre sí mismo. Pero no todas murieron. Al menos 2 de ellas lograron desaparecer en esa derivación secundaria. Lo supe porque las cámaras térmicas, las pocas que quedaban en pie, mostraban sus firmas de calor disipándose hacia el subsuelo. Huyeron por túneles que ni siquiera nosotros conocíamos. Frank cayó de rodillas. Uno de los soldados corrió a ayudarlo. Yo salí de mi escondite y corrí hacia él. Me miró. Me sonrió, aunque los ojos se le llenaban de lágrimas. «Tienes que irte, José», me dijo con la voz quebrada. «Ya borré todo lo que no pudiste, eres libre». Lo abracé. Quise decirle tantas cosas, pero solo logré decir, «Gracias». Esa noche, mientras el campamento ardía, y los militares evacuaban a los heridos, yo me fui. A pie. Sin decir nada. Por un sendero lateral. Nadie me detuvo. Frank se quedó atrás. Yo no sé si sobrevivió. No volví a verlo. Solo sé que hizo lo posible para protegerme. Y yo, desde entonces, cargo con el peso de este secreto. Uno que me quita el sueño. Uno que me recuerda, cada noche, que hay cosas debajo de nosotros que no entienden la compasión, ni la razón, ni la lógica humana. Cosas que solo están esperando a que volvamos a excavar. Y cuando lo hagamos, no serán tan misericordiosas. El regreso al silencio. Volver a la normalidad no es tan fácil como suena. Dicen que el tiempo lo cura todo. Que lo que no te mata, te fortalece. Que uno debe dejar atrás el pasado para seguir adelante. Mentiras. Solo mentiras. La verdad es que lo que vi allá arriba, en aquella sierra desolada entre Sonora y Chihuahua, no se puede dejar atrás. No se borra. No se disuelve con las horas. No se transforma en una anécdota. Lo llevo conmigo. Como una sombra que me sigue a donde voy. Regresé a la ciudad caminando como un fantasma. No llevé nada más que una mochila, unos pocos archivos cifrados en un USB escondido, y el temblor incontrolable en las manos. Pasé algunos días en casa de un amigo, solo para descansar, sin hablar. No quería explicar nada. ¿Qué iba a decir? Que fui supervisor en una mina donde descubrimos criaturas reptilianas armadas con tecnología que podría desintegrar el concreto. Que vi morir a soldados, y que escapé de algo que el gobierno y quién sabe cuántas corporaciones secretas están ocultando del mundo. Nadie me habría creído. Y si alguien lo hacía, probablemente no viviría para contarlo. Así que callé. Como todos los demás. Intenté volver a trabajar. Recibí algunas llamadas. Ofertas que antes habría considerado un sueño, automatización de procesos en grandes industrias, consultorías con paga estratosférica. Pero algo dentro de mí ya no encajaba. No podía volver a mirar una máquina sin pensar en lo que hay bajo tierra. No podía diseñar un sistema sin preguntarme si alguien más lo usaría para excavar hacia lo prohibido. Los sensores que programé, las cámaras que instalé, cada vez que los recordaba, me estremecía. Porque gracias a ellos supe que no éramos los primeros en llegar ahí, ni los últimos. Y que ellos, esos seres de ojos brillantes y armas inhumanas, siguen ahí abajo, en otras grietas, en otras vetas, esperando. Durante meses sufrí de pesadillas. Imágenes sueltas que volvían una y otra vez. El zumbido en mis oídos. Los ojos reptilianos flotando en la oscuridad. Los huesos. Las extremidades humanas a medio devorar. Las voces de mis compañeros, gritando, ahogados en polvo. Y sobre todo, la imagen de Frank, herido, con la pierna rota, diciendo, ya borré todo lo que no pudiste. Eres libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? De morir en ese infierno, o de formar parte de él. Pasaron los años. Nunca supe qué fue del campamento. Nadie volvió a hablar del proyecto. En los noticieros locales, se reportó un derrumbe minero, con algunas muertes y desapariciones. Un desastre natural, dijeron. La sierra fue sellada. Una zona restringida por motivos de seguridad. Y luego, nada más. Silencio absoluto. Como si todo hubiera sido tragado por la tierra, al igual que esos túneles en espiral.
Una vez creí reconocer a uno de los soldados en la calle, de civil. Me miró. Yo lo miré. No dijimos nada. Solo seguimos caminando en direcciones opuestas. Era como si estuviéramos firmando un pacto sin palabras. El pacto del silencio. Y sin embargo, no ha terminado. Hace poco, recibí una carta sin remitente. Solo decía: José, aún te están buscando. No bajes la guardia. No escarbes más. No supe qué pensar. Quizás fue Frank. Quizás alguno de los otros. O quizás, una advertencia. O una amenaza. ¿Quiénes, ellos? ¿Los humanos o los otros? Es imposible saberlo. He aprendido a vivir con la incertidumbre. Con el miedo silencioso. A veces siento que me vigilan. Otras veces, me convenzo de que son solo paranoias de un sobreviviente. Pero en lo más profundo, sé que algo sigue mal. Sé que ellos no se extinguieron esa noche. Que si lograron escapar una vez, lo pueden hacer de nuevo. Que si ya estaban ahí mucho antes que nosotros, lo más probable es que nunca se hayan ido. Sé que hay más túneles. Más entradas. Más minas selladas con mentiras. Y que un día, alguien más va a escarbar donde no debe. Y cuando eso pase, Dios nos ampare. Fin del testimonio. Pero no de la historia. Porque aunque nadie más lo sepa, el horror sigue ahí abajo. Esperando. Observando. Preparándose. Y esta vez, no creo que se conformen con quedarse en la oscuridad. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad, desde donde nos escuchas, en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Compártelo en tus redes sociales. Gracias.